La pandemia obligó a digitalizarse o intensificar la participación en este ámbito a muchas personas, organizaciones que sin mucho conocimiento debieron utilizar las armas que brinda la tecnología para poder operar debido a las restricciones físicas. Eso hizo que creciera el comercio electrónico y numerosas operaciones en este ámbito, pero también crecieron los ciberdelitos, entendidos como aquellos delitos donde se hace el uso de la tecnología informática, pero también que tiene cierta complejidad su descubrimiento. Para hablar del tema tenemos el agrado de recibir a Franco Pignil, es el fiscal especializado en cibercrimen del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba. Bienvenido y gracias por acercarse a los túneles. Gracias a ustedes, Sebastián. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Para empezar, se decía que hubo como un crecimiento exponencial, un boom de ciberdelitos a partir de la pandemia. ¿Qué tan cierto esto es en Córdoba y si hay alguna cifra que demuestre, digamos, cómo ha evolucionado justamente este tipo de delitos a partir de la tecnología, como decimos? Bueno, han subido significativamente los delitos desde la pandemia, no hay duda. Los números en cuanto a ciberfraudes, que fue por ahí la modalidad que más creció desde marzo del 2020, tuvieron un crecimiento superior al 280% en el número relativo entre el 2020 y el 2021, y del 2021 al 2022 estamos con un crecimiento superior al 180%. 180%, es decir que prácticamente más que duplicado el tema de los ciberdelitos. Y mencionabas el tema de fraudes como la tipología más recurrente o la que más ha evolucionado justamente en este contexto. Sí, en este contexto, más allá que los delitos sexuales o los delitos que tienen que ver con exposición sexual o explotación sexual infantil en Internet, también han crecido a un ritmo sostenido durante la pandemia. Lo que tiene que ver con ciberfraudes realmente se ha llevado todos los laureles en cuanto a la cantidad de estafas que se han producido. Bien, uno habla de estafas digitales, piensa en fraudes, pero muchas veces asocia estos ciberdelitos a cuestiones que también tienen un lado económico, por ejemplo los fraudes bancarios. En ese sentido, consultar cuál es el modus operandi que tienen los delincuentes justamente haciéndose uso de la tecnología, las redes sociales, en algunos casos aprovechando los canales que hoy ofrece la tecnología. Bueno, esto es muy variable y es muy interesante el análisis, porque las modalidades delictivas en lo que tiene que ver con los fraudes, principalmente los fraudes bancarios, han ido cambiando a través de los meses durante la pandemia. Diría que casi durante todo el 2021, la vedette, si se quiere, de los fraudes eran las cuentas falsas en redes sociales, principalmente en Instagram, referidas a entidades bancarias, y principalmente la toma de créditos preaprobados o acordados, ¿sí? Algo que se cortó abruptamente a partir de una decisión del Banco Central, aplicando algunas restricciones para extraer el dinero de esos fondos y para validar principalmente la identidad del tomador. Eso hizo que bajaran drásticamente, casi a cero, ese tipo de fraudes, mutando a otras modalidades. Ajá. ¿Cuál es la nueva modalidad? Hoy por hoy, la modalidad más extendida que hay de fraudes tiene que ver con cuentas falsas de WhatsApp. Mucha gente dice, me hackearon el WhatsApp, lo cual no es del todo cierto. En realidad lo que sucede es que alguien toma los contactos de una persona, y generalmente están entrando a través de algún correo electrónico falso, de Hotmail principalmente, y luego realiza, no llamados, pero sí en la mayoría de las veces envía mensajes de WhatsApp diciendo, hola, soy Sebastián Turelo, cambié mi número, este es mi nuevo número. Estoy vendiendo dólares a una cotización sensiblemente inferior a la oficial, y proponen una serie de medidas o de formas para pagar esos dólares, que siempre tiene que ver con alguna transferencia bancaria. Bueno, la verdad me gustaría recapitular porque está muy interesante este tema, dado, digamos, el crecimiento que ha tenido, y hay mucha de nuestra audiencia justamente interesa conocer para evitar ser víctimas. En 2021 decías el tema de los fraudes bancarios con Instagram como protagonista, donde algunos se contactaban en nombre del banco para cometer alguna estafa, y ahora en 2022 el uso de WhatsApp, vamos a llamar entre comillas con una suplantación de identidad de algún conocido que pueda enviarnos un mensaje invitándonos a invertir o a prestarle plata y demás. ¿Cuáles son las consideraciones que debería tener una persona en materia de ciberseguridad para intentar justamente evitar o estar más protegido frente a esta situación? La regla en estos casos, increíblemente, es ser muy, pero muy desconfiado de todo en Internet.
¿sí? No todo lo que aparece en Internet es cierto y mucho de lo que aparece en Internet es fácilmente no identificable o de alguna manera muy fácil de falsificar, ¿sí? Tanto como sea un perfil de Instagram como un perfil de WhatsApp. Entonces, si me aparece un número con una característica que no es de Córdoba, pero con una foto de Sebastián Turelo diciéndome que ha cambiado el número telefónico y me ofrece $1, supongamos al día de hoy, a 180 pesos, cuando sabemos que la cotización en el mercado no oficial está cerca de los 200 días antes del acuerdo con el FMI, incluso mucho más, bueno, es para desconfiar. Bien. Ahí podemos simplemente con un mensajito decir, Seba, mándame un audio para ver si sos vos. Y con eso descartamos definitivamente o confirmamos que Sebastián cambió su teléfono y que está vendiendo dólares muy baratos haciendo un mal negocio. Bueno, en primer medida entonces desconfiar de toda comunicación, más aún cuando ofrece, en este caso, en este ejemplo estamos diciendo, beneficios económicos rápidos y altos. Pero también hay casos donde se solicitan accesos o datos de acceso que mucha gente por telefónicamente, no solamente por la vía digital, se contactan como si fueran en nombre del banco y le solicitan las claves de acceso y después operan en su home banking a partir de esos datos. En ese sentido, ¿hay alguna recomendación particular? Sí, como les dije, esa fue la modalidad que estuvo extendida durante todo el 2021, que era esta cuestión de contactarse en nombre del banco, haciéndose pasar por el banco, y pedir datos de la cuenta de alguna manera engañosa, hacerte creer que estabas validando tus datos con un representante del banco y de esa forma en realidad se estaban quedando con tu usuario y contraseña o estaban blanqueando tu usuario y contraseña, con lo cual reiterar que nunca, jamás hay que entregar ninguna clave ni ningún código. Perfecto. Hay muchas víctimas que nos dicen, me llegó un código por SMS con una leyenda que no se lo tenía que entregar a nadie, pero como yo estaba hablando con el representante del banco, se lo di igual. Claro. Y uno dice, bueno, no, pero justamente de eso se trata, no entregar nunca ningún código, cortar la comunicación. Bien, es preferible perder tiempo cortando la comunicación que insistir sobre algo que realmente no funciona. En una entrevista anterior vos nos comentabas que a partir de las redes sociales, como que si, vamos a decirlo entre comillas, nuevamente cazan en el zoológico porque se fijan cuáles son las interacciones que tienen los clientes usuarios con las cuentas oficiales, que generalmente tienen como un tilde azul al lado de su nombre, y a partir de ahí contactan en base a la pregunta, pero desde perfiles falsos. Sí, eso lo hemos incluso volcado en resoluciones cuando hemos elevado juicio causas o dictado prisiones preventivas, respecto de que hemos comprobado que están cazando datos que la gente deja en perfiles públicos reales de los bancos o de entidades bancarias con alguna duda o incluso de alguna empresa o alguna compañía aérea, preguntando, por ejemplo, a alguien respecto de su vuelo, si está atrasado o no, e inmediatamente recibe una respuesta de un perfil falso, haciendo alusión a esa consulta pública y la persona no se da cuenta, la foto de perfil es la misma, no se da cuenta que ya no está hablando con el perfil verificado y termina entregando. Y el ardid suele ser, para comprobar que es usted quien está queriendo realizar este trámite, yo le voy a enviar un código, le pido que me lo pase, y en realidad lo que están haciendo es recuperando contraseñas y demás. Muy bien, excelente. Es decir, desconfiar antes que nada, no entregar datos personales ni de acceso, y en el caso de que tengamos alguna duda, verificar, hacer como un control cruzado para ver si efectivamente la persona o la organización se está comunicando con nosotros. Pero también, Franco, hubo filtraciones de datos cuando se hackea una plataforma, un marketplace, un home banking. En ese sentido, ¿hay alguna recomendación cuando sucede este hecho y somos usuarios de estos, digamos, de estos ámbitos? La primera recomendación es cambiar la contraseña. Cambiar la contraseña. Sí, cambiar la contraseña es una recomendación fundamental. Cambiarla periódicamente, no esperar a que haya una filtración de datos, sino cambiarla periódicamente, no utilizar contraseñas fáciles si se quiere. Y algo que, dicho, parece complejo, pero en realidad no lo es, que es activar un segundo factor de autenticación. La doble autenticación. Exactamente. Cualquier persona que maneje mínimamente Internet, busca en Google segundo factor de autenticación y lo va a encontrar y va a encontrar guías paso a paso. Así es. ¿Sí? Así es. No es algo tan complejo como suena
y es algo que es bastante efectivo a la hora de prevenir fraudes. Muy bueno, excelente los consejos para tomar nota. Vamos a recortar, encuadrar y subir a YouTube porque esto, digamos, está al orden del día, todas estas cuestiones, todas estas estafas. Pero vamos a suponer una situación y ya nos queda poco tiempo, así que te pido que seas conciso en esto. Si soy víctima de algunos de estos tipos de fraudes o estafas, ¿cuándo tengo que recurrir al Ministerio Público Fiscal y cómo hacer la denuncia? Los pasos básicos. Siempre que uno se considere víctima de un delito, tiene que recurrir a la unidad judicial más cercana a su domicilio, ¿sí? Uno incluso eso lo puede corroborar en la propia página oficial del Ministerio Público Fiscal, donde están las unidades judiciales que atienden las 24 horas del día, los 365 días del año, y eso es muy importante saberlo. Bien, también se puede ir a tribunales, pero tiene un horario más acotado. Okay. ¿Sí? O sea, buscamos la página del Ministerio Público Fiscal y a partir de allí la unidad más cercana, nos acercamos, hacemos la denuncia. Exactamente. Lo recomendable, por supuesto, siempre hay que identificarse con el Documento Nacional de Identidad y es recomendable, por supuesto, tener la mayor cantidad de datos que permitan individualizar la transacción, sea el chat o lo que fuere con quien se hacía pasar por un representante del banco o un amigo que cambió el número, los datos de la cuenta de destino y demás. Resúmenes bancarios. Bien, un buen dato porque algunos a veces por miedo borran las conversaciones, en este caso, cortar el contacto, lo que decía ahí al inicio, pero mantener la conversación porque sirve como prueba y como mecanismo de rastreo. Exactamente, después. no borrar nada. Simple. Bien, y la última pregunta tiene que ver con algo que incluso pasó por acá el presidente de la Comisión Nacional de Valores y mostró preocupación por el crecimiento que están teniendo los esquemas de estafas piramidales y también los sistemas Ponzi en el ámbito digital. Previo a este programa, el doctor Pinkney nos hacía una aclaración que esto no es propio del ámbito digital, sino que ahora se ha trasladado esta modalidad fraudulenta al ámbito digital. Exactamente. Estos sistemas de captación piramidales han existido desde hace 100 años prácticamente, desde que este señor Carlo Ponzi los inventó, los popularizó por lo menos, pero lo cierto es que ahora se utilizan muchas más herramientas digitales para promocionar este tipo de sistemas. Sofisticadas. Ahora, ¿y ahí vemos la imagen de una pirámide y el esquema Ponzi, pero ¿qué características generales tiene, como una breve referencia, y qué señales puede tomar una persona para no ser víctima justamente de estas estafas? Dos cuestiones muy sencillas. Primero, un altísimo rendimiento, un rendimiento que no existe en el mercado. ¿Sí? Si alguien ofrece, como se ha visto en algunos casos que han salido en los medios, hasta un 3 o 4% de ganancia diaria en dólares, eso es algo que no hay prácticamente ningún negocio lícito ni ilícito que tenga un rendimiento tan alto. Y segundo, además de ese alto rendimiento, la necesidad de que para entrar, además de invertir una cierta cantidad de dinero, hay que traer a otras personas. ¿Sí? Siempre la captación es... Captación de clientes. Claro, usted tiene que venir, pero además tiene que traer 10 personas más para que esto funcione. Y así se va alimentando la pirámide. ¿Y cuándo se cae este sistema? Justamente cuando deja de ingresar gente que haga aportes. Y ahí ya no pueden retirar ni los que estaban adentro, ni retiraron los que alcanzaron a salir a tiempo por el dinero que iba ingresando de quienes llevaban clientes a este sistema, pero ya no pueden salir o no pueden retirar dinero cuando no entra más gente. Clarísima la explicación, es decir, se obtienen rendimientos extraordinarios a partir de los aportes de los nuevos ingresantes, pero cuando ese flujo se corta y la mayoría quiere hacerse de sus fondos, ahí está en problema y ahí es donde queda al descubierto la estafa. Exactamente. De alguna manera, y con esto trato de resumir y cerrar, no es diferente a esto de quien te ofrece dólares a un valor muy barato, ¿no? Porque muy conveniente. Claro. Exactamente, porque te están ofreciendo un rendimiento altísimo que no existe en el mercado y de paso te piden que le pases el dato a otros contactos para ver si también quieren comprar dólares. Bueno, muchísimas gracias, doctor Franco Pinkney. Vamos a subir esta entrevista porque es de mucha utilidad y seguramente seguimos en contacto porque va evolucionando la tecnología, los negocios y también las modalidades delictivas. Seguro que sí, gracias a ustedes.